El sol descendía lentamente sobre las calles polvorientas del barrio, tiñendo de naranja las fachadas gastadas y los techos de lámina oxidados. En una esquina, apoyado contra un poste de luz parpadeante, Baron Trump pasaba la mirada por las aceras desgastadas, observando los rostros de quienes transitaban con prisa, con miedo, o simplemente con la resignación de quien ya no espera nada. Su cuaderno, con páginas llenas de notas, pensamientos y versículos, descansaba bajo su brazo, mientras tomaba aire profundamente. No llevaba púlpito ni micrófono, tampoco buscaba atención. Solo quería hablar, compartir algo más que el silencio opresivo de aquel lugar. Se aclaró la garganta, y con voz firme pero serena, comenzó. Dios no nos ha olvidado. No importa lo que vean a su alrededor. No importa lo que les hagan creer. La esperanza sigue viva. Al principio, nadie pareció prestarle atención. Unos cuantos voltearon a mirarlo, solo para seguir su camino con expresión impasible. Pero entonces, desde la puerta entreabierta de una tienda vieja, un anciano de mirada escéptica frunció el ceño, escuchando en silencio. Era don Ezequiel, dueño del pequeño negocio de abarrotes, quien había visto pasar demasiadas promesas falsas para confiar en palabras bonitas. Sin embargo, había algo en aquel muchacho que lo intrigaba. No parecía un charlatán, ni alguien que buscara aprovecharse de la miseria ajena. Simplemente hablaba con convicción, con una fe tan genuina que resultaba desconcertante en un lugar donde la desesperanza era la norma. Baron continuó hablando, sin forzar, sin imponer, como quien siembra una semilla sin saber cuándo germinará. No importa cuántas veces caigamos, lo que importa es levantarnos. Lo que importa es no olvidar quiénes somos en verdad, dijo, mirando a los pocos que ahora lo escuchaban con curiosidad. Un niño, sentado en el escalón de una puerta, ladeó la cabeza, intrigado por la calma en la voz del joven predicador. A unos metros, una mujer de rostro cansado, Laura, se detuvo un instante antes de seguir su camino, como si esas palabras hubieran removido algo dentro de ella. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. En la esquina opuesta, bajo la sombra de un árbol seco, un hombre con chaqueta de cuero y un cigarro entre los dedos observaba la escena con ojos fríos. Su nombre era Rodrigo. Antes de continuar con esta historia, dime algo. ¿Crees que un solo hombre puede cambiar el destino de toda una comunidad? ¿O el miedo siempre termina ganando? Déjanos tu comentario y quédate hasta el final, porque lo que está por suceder te hará cuestionar todo lo que creías sobre la fe y el poder. Rodrigo no necesitaba preguntar quién era aquel joven que hablaba de esperanza en sus calles. Lo había escuchado en los susurros de la gente, en los murmullos que anunciaban algo diferente, algo que él no podía permitir, porque su control no se basaba en la fuerza bruta, sino en el miedo, en la certeza de que no había escapatoria, de que nadie vendría a salvarlos. Si la gente comenzaba a creer en otra cosa, si la idea de un futuro distinto se instalaba en sus mentes, su poder se tambalearía. Con un gesto casi imperceptible, hizo una seña a uno de sus hombres, quien asintió y se alejó. Baron aún no lo sabía, pero su presencia ya había causado un primer movimiento en el tablero. La tarde avanzaba y Baron seguía allí, hablando sin prisas, sin esperar aplausos ni respuestas inmediatas. Sabía que la fe no se imponía, sino que se ofrecía. Don Ezequiel, aún con los brazos cruzados, chasqueó la lengua, como si quisiera convencerse de que todo aquello era una pérdida de tiempo. Pero cuando una mujer mayor se acercó a Baron con una pregunta tímida sobre Dios y el sufrimiento, el anciano se sorprendió al ver que el joven no respondía con frases prefabricadas ni sermones rígidos. En cambio, escuchó. Se tomó su tiempo antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz transmitió algo que hacía mucho no se sentía en aquel lugar: sinceridad. A unas cuadras de distancia, el hombre que Rodrigo había enviado caminaba con paso decidido. Su misión no era complicada: asustar al muchacho lo suficiente como para que no volviera. No era necesario golpearlo ni hacer una escena. Solo bastaba con dejarle claro que no era bienvenido. Cuando llegó a la esquina donde Baron estaba, esperó a que terminara de hablar, y en un tono lo suficientemente bajo como para no llamar la atención, murmuró: «No tienes nada que hacer aquí. Esta gente no necesita sermones. Lárgate antes de que las cosas se pongan feas». Baron lo miró, sin rastro de miedo en los ojos. En lugar de retroceder, dio un paso adelante y dijo con calma: «Si estás tan seguro de eso, ¿por qué te molesta lo que digo?». El hombre frunció el ceño, sorprendido por la respuesta.
No esperaba que Baron le sostuviera la mirada, y mucho menos que su voz se mantuviera firme. Durante un segundo, el silencio entre ellos se hizo denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, con una sonrisa forzada, el enviado de Rodrigo chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Eres valiente, muchacho, o ingenuo», murmuró antes de dar media vuelta y desaparecer entre los callejones oscuros. Baron no lo siguió con la mirada. En cambio, respiró hondo y volvió su atención a la gente que aún lo escuchaba. Algunos habían notado el intercambio y murmuraban entre sí. No era un secreto que todo en ese barrio tenía dueño, y que desafiar a Rodrigo significaba buscarse problemas. Don Ezequiel, que había observado la escena con el ceño fruncido, se aclaró la garganta y se acercó un poco más. «Muchacho, si sigues hablando así, no vas a durar mucho por aquí», le advirtió, su tono más preocupado que amenazante. Baron sonrió levemente y encogió los hombros. «No vine aquí a durar, vine a decir la verdad», respondió con sencillez. El anciano lo estudió por un momento y luego soltó un suspiro largo, como si hubiera esperado una respuesta diferente. No dijo más, pero cuando volvió a cruzarse de brazos, ya no parecía solo un espectador distante. Algo en él había cambiado, aunque aún no estuviera dispuesto a admitirlo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento con cortinas gastadas y una mesa coja, Laura se pasaba la mano por el rostro, intentando calmar los pensamientos que giraban en su cabeza. Había escuchado a Baron, aunque no se había quedado a escucharlo todo. Bastó con un par de frases para remover algo dentro de ella, algo que había intentado enterrar hacía mucho tiempo. Miró su reflejo en el vidrio sucio de la ventana y vio lo que siempre veía: cansancio, resignación, una sombra de lo que alguna vez soñó ser, pero por primera vez en mucho tiempo, esa imagen le pareció insoportable. Se apartó bruscamente y tomó su bolso con manos temblorosas. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Rodrigo, por otro lado, no tenía dudas ni inquietudes. Desde su oficina improvisada en un almacén abandonado, golpeaba la mesa con los nudillos, su expresión oscura. «¿No se asustó?», preguntó, y el hombre que había enviado negó con la cabeza. No, se quedó ahí, tranquilo, como si ni siquiera hubiera entendido la advertencia. Rodrigo apretó la mandíbula. No era la primera vez que alguien intentaba traer esperanza a ese barrio. Siempre terminaban entendiendo cómo funcionaban las cosas, o desaparecían. Se inclinó sobre la mesa y murmuró con frialdad: «Entonces tendrá que entenderlo de otra manera». La noche cayó sobre el barrio como un manto pesado, envolviendo las calles en sombras y silencio. Baron seguía allí, sentado en un viejo banco de la plaza, repasando las páginas de su cuaderno, a la luz de un farol parpadeante. Sabía que su presencia no había pasado desapercibida y que no todos estaban contentos con su mensaje, pero no estaba allí para complacer a nadie, sino para hacer lo que sentía correcto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por unos pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Laura, de pie frente a él, con el rostro parcialmente oculto bajo la capucha de su abrigo. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja, con una mezcla de curiosidad y cautela. Baron cerró su cuaderno con calma y la miró fijamente antes de responder. «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo, sin dramatismos, sin grandilocuencias. Laura bajó la mirada, jugueteando con la cremallera de su chaqueta. Quería decirle que estaba perdiendo el tiempo, que la gente de ese barrio no cambiaba, que las esperanzas se rompían como vidrio en el suelo, pero no pudo, porque, por primera vez en años, quería creer que quizás no todo estaba perdido. «Rodrigo no va a dejarte seguir», murmuró al final. Baron inclinó la cabeza, como si aquello no lo sorprendiera en absoluto. «No es a mí a quien tiene miedo», respondió. «Es a lo que la gente empieza a sentir cuando me escucha». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La certeza en la voz de Baron la desarmaba, porque no hablaba con arrogancia ni desafío, sino con una serenidad que resultaba más inquietante que cualquier grito. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando, y luego se sentó a su lado, aunque manteniendo cierta distancia. «Tal vez crees que puedes cambiar algo, pero Rodrigo no es solo un hombre, es el miedo que todos llevamos dentro. Y contra eso, ¿qué puedes hacer con palabras?», preguntó, con un dejo de tristeza en la voz. Baron dejó escapar una leve sonrisa, sin apartar la vista del horizonte. «El miedo solo tiene poder mientras creemos que estamos solos,
Pero cuando uno se levanta, otros lo siguen, dijo en un tono pausado. Antes de que Laura pudiera responder, un ruido los hizo girar la cabeza. A pocos metros, 3 hombres caminaban hacia ellos, con pasos calculados y expresiones pétreas. La tensión en el aire se hizo densa. Laura se puso de pie de inmediato, su instinto gritándole que corriera, que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Baron, en cambio, permaneció sentado, observando cómo se acercaban sin el menor atisbo de pánico en el rostro. El del medio, más alto y corpulento que los demás, se detuvo a un par de pasos y cruzó los brazos. «El jefe quiere verte», dijo sin rodeos. No era una invitación, era una orden. Laura sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo barrio contuviera la respiración. Miró a Baron, esperando que reaccionara con miedo, con duda, con cualquier señal de que entendía el peligro en el que estaba. Pero el joven simplemente cerró su cuaderno con calma y se puso de pie, como si aquella cita con Rodrigo fuera tan solo una conversación más. «Está bien», dijo sin titubear. El hombre que lo había llamado arqueó una ceja, como si su tranquilidad lo descolocara. «Más te vale no hacerte el listo», gruñó antes de girar y empezar a caminar. Baron lo siguió sin protestar. Laura, en un impulso, lo sujetó del brazo. «No vayas», susurró con urgencia. Pero Baron la miró con esa serenidad inquietante de quien no teme a lo inevitable. «No te preocupes», dijo con una leve sonrisa. «No estoy solo». Rodrigo los esperaba en la penumbra de su almacén, sentado detrás de una mesa de madera desgastada. La luz de una bombilla solitaria proyectaba sombras largas en las paredes, dándole a la escena un aire casi teatral. Cuando Baron entró, los hombres que lo escoltaban se quedaron junto a la puerta, como perros de presa esperando la orden de atacar. Rodrigo no habló de inmediato. Lo estudió con ojos afilados, como si tratara de descifrar qué clase de hombre tenía delante. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No sé qué te crees, muchacho», dijo con voz baja pero firme, «pero estás pisando un terreno peligroso. No eres el primero que viene con ideas bonitas, y te aseguro que tampoco serás el último en desaparecer». Baron no se inmutó. Se mantuvo de pie, con la misma tranquilidad con la que había predicado en la calle. Rodrigo esperaba ver miedo en su rostro, un temblor en su voz, cualquier señal de que entendía el peligro real en el que estaba. Pero lo único que encontró fue convicción. «No he venido a desafiarte, Rodrigo», dijo Baron con calma. «No quiero quitarte nada. Solo quiero que la gente recuerde que tiene una opción». El líder del barrio soltó una carcajada seca, sin humor. «¿Opción? ¿Crees que tienen opción? Aquí la única opción es sobrevivir, y lo hacen porque yo se los permito». La habitación quedó en silencio por un instante, roto solo por el zumbido de la bombilla sobre sus cabezas. Rodrigo chasqueó la lengua, visiblemente irritado por la calma inquebrantable de Baron. «Mírate», dijo, entrecerrando los ojos. «Vienes aquí con tu fe y tus palabras bonitas, pero no entiendes nada. No puedes cambiar a esta gente. No puedes cambiar lo que soy». Baron inclinó levemente la cabeza, como si aquellas palabras fueran una confesión más que una amenaza. «No soy yo quien quiere cambiarte, Rodrigo», respondió con suavidad. «Es tu propia conciencia la que te está hablando. Por eso estás tan molesto». Rodrigo sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña que no le gustó. Se obligó a sonreír, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. «Tienes agallas, lo admito», murmuró, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Pero este lugar no cambia. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita algo en qué creer, y el miedo es más fuerte que la esperanza». Hizo una pausa, esperando que Baron reaccionara, que dudara al menos por un segundo. Pero el joven permaneció inmutable, con los hombros relajados y una serenidad que empezaba a incomodar incluso a los hombres de Rodrigo. Fue en ese instante cuando uno de ellos, un hombre de barba rala y cicatriz en la mejilla, bajó la vista por un momento, como si algo dentro de él estuviera tambaleándose. Rodrigo lo notó y una chispa de rabia cruzó su rostro. Entendió lo que estaba pasando. No era Baron el problema. Era la grieta que había abierto en la estructura que él había construido. Si incluso sus propios hombres empezaban a cuestionarse, su poder estaba en peligro. Se puso de pie de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Voy a decírtelo una vez más», dijo en un tono más bajo, cargado de advertencia. «Te largas de aquí y no vuelves, o te aseguro que ni tu fe te va a salvar». Baron no se movió. No porque fuera terco o porque no entendiera la amenaza,
sino porque veía algo que Rodrigo aún no quería admitir. No todos los que estaban en esa habitación compartían su certeza. No todos creían que el miedo era lo único que mantenía a la gente bajo control. Su sola presencia había sembrado la duda, y una vez que la duda entraba en el corazón de un hombre, era casi imposible erradicarla. «No me voy a ninguna parte, Rodrigo», dijo finalmente, con la misma calma con la que había hablado desde el principio. «Y no porque quiera desafiarte, sino porque hay personas aquí que quieren algo más que miedo. Y yo estoy aquí por ellas». Rodrigo apretó los puños. Podía ordenar que lo golpearan en ese mismo instante. Podía deshacerse de él y borrar su presencia del barrio. Pero algo lo detuvo. Tal vez la mirada de algunos de sus hombres, que ya no lo veían con la misma certeza de antes. Tal vez el simple hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no le tenía miedo. Se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros clavados en los de Baron, buscando algo, cualquier señal de debilidad. No la encontró. Respiró hondo, tomó su chaqueta del respaldo de la silla y la deslizó sobre sus hombros. Luego, con un tono frío y definitivo dijo: «Haz lo que quieras, pero recuerda esto. La fe no llena estómagos. Y cuando el hambre apriete, verás que la gente siempre vuelve al miedo». Baron no respondió. No porque no tuviera algo que decir, sino porque sabía que, en ese momento, las palabras no cambiarían nada. Se limitó a sostener la mirada de Rodrigo por un instante más antes de girarse y salir del almacén. Afuera, la brisa nocturna se sentía más fresca, más ligera, como si el peso de aquella conversación se hubiera quedado atrás. Laura lo esperaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Y ahora qué?», preguntó en un susurro, como si todavía temiera que Rodrigo pudiera oírlos. Baron sonrió levemente. «Ahora seguimos». Los días pasaron, y aunque Rodrigo no volvió a interferir directamente, su sombra seguía presente en cada callejón, en cada mirada de advertencia. Pero algo había cambiado. La gente ya no bajaba la vista con tanta facilidad. Don Ezequiel empezó a dejar la puerta de su tienda abierta cuando Baron hablaba en la calle, como si ya no le importara que lo vieran escuchando. Algunos jóvenes que antes eran solo espectadores comenzaron a hacer preguntas, a quedarse más tiempo. ¿Y Laura? Laura empezó a permitirse imaginar un futuro distinto. Sabía que no sería fácil, que el miedo aún estaba ahí, acechando en las esquinas. Pero también sabía que, por primera vez en años, ese miedo ya no era lo único que existía. Rodrigo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de frustración y algo más profundo, algo que no quería nombrar. Sus hombres seguían a su lado, pero ya no con la misma lealtad inquebrantable. Había notado las miradas furtivas, la forma en que algunos de ellos parecían distraídos cuando Baron hablaba. Era como una grieta en un muro que siempre había creído impenetrable. Y lo peor de todo, era que una parte de sí mismo entendía por qué. Porque en 1900, algún rincón olvidado de su propia historia, él también había querido creer que las cosas podían ser diferentes. Una noche, mientras caminaba solo por las calles silenciosas del barrio, se encontró con don Ezequiel, que cerraba su tienda. El anciano lo miró con la misma firmeza con la que miraba a todos, sin rastro de miedo. Antes, cuando la gente te veía pasar, se apartaban. Ahora, algunos te miran a los ojos, dijo con calma. Rodrigo soltó una risa seca, pero no respondió, porque sabía que era cierto. Algo estaba cambiando, no de golpe, no con violencia, sino con la persistencia silenciosa de una verdad que se negaba a desaparecer. Rodrigo siguió caminando sin responder, pero aquellas palabras de don Ezequiel quedaron resonando en su mente. No podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Baron no lo había desafiado con amenazas ni con violencia, sino con algo mucho más difícil de combatir: la convicción inquebrantable. Y ahora, incluso dentro de su propio círculo, sentía que algo se desmoronaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no encontró descanso. Se quedó sentado en su despacho, con la mirada perdida en la mesa de madera gastada, escuchando el eco de su propia conciencia, esa que tanto había tratado de silenciar. Mientras tanto, Baron seguía en las calles, con su cuaderno en mano y la misma voz serena de siempre. No esperaba milagros, ni cambios instantáneos. Sabía que la batalla no había terminado, que aún quedaban miedos que derribar, corazones que sanar. Pero cada conversación, cada persona que se atrevía a levantar la cabeza, era una victoria. Porque al final,
La fe no era solo creer en algo superior, sino atreverse a creer en las personas. Y mientras alguien estuviera dispuesto a escuchar, él seguiría adelante. El barrio no cambió de la noche a la mañana. Rodrigo siguió allí, aferrado a su poder, aunque ya no con la misma seguridad de antes. Algunos aún temían, otros aún dudaban. Pero la diferencia era clara. La semilla había sido plantada. Don Ezequiel, Laura, los jóvenes que empezaban a escuchar. Todos eran testigos de que algo nuevo estaban haciendo. Y aunque Baron no buscaba reconocimiento, sabía que su labor no había sido en vano. En cada mirada que se alzaba sin miedo, en cada voz que se atrevía a preguntar, estaba la prueba de que la fe tenía la capacidad de transformar hasta los lugares más oscuros. Porque el verdadero cambio no ocurre con grandes gestos ni con promesas vacías. Ocurre en los pequeños actos, en la decisión de no rendirse, en la voluntad de creer cuando todo parece perdido. Baron lo entendía y, por eso, nunca se detendría. Porque mientras existiera una persona dispuesta a escuchar, su misión seguiría en marcha. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la fe puede cambiar incluso a los corazones más endurecidos? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas puedan conocer esta historia. Nos vemos en la próxima entrega de Leyendas del Poder.